un saludo para todo el personal del Grupo Radial Delgado, tanto en la Gran Manzana como en Ecuador. Un abrazo a la distancia a todos ustedes. Respecto a tu pregunta, no es muy grato recordar esa fecha para nosotros. La situación en esa época fue bastante difícil. Habrás notado el cambio de voz en estos momentos, pero sí no es muy grato recordar eso. Lastimosamente, como fue un fenómeno que tú lo dijiste devastador, esto siempre al correr de los años ha causado noticia y hay un gran revuelo a nivel mundial por querer conocer qué ha pasado de Nueva Orleans después de estos 5 años. Déjame decirte que no ha pasado mucho. Estamos todavía sufriendo las consecuencias de lo que fue el huracán Katrina. De hecho, nosotros como hispanos, aquí en la emisora, hemos hecho esfuerzos bastante difíciles para tratar de ayudar a nuestra comunidad, ya que nos hemos dado cuenta de que para tratar de sacar a la comunidad hispana, a los ilegales de Nueva Orleans, lo que han hecho las organizaciones es congelar los fondos que han destinado para la reconstrucción de Nueva Orleans. Y esto te lo digo porque lo he vivido en carne propia. Mano de obra hay, trabajo hay. ¿Qué es lo que está pasando en Nueva Orleans? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros que vivimos aquí no lo comprendemos. Pero no es mucha la diferencia, volviendo a tu pregunta, no es mucho lo que ha cambiado en Nueva Orleans después de Katrina. En todo caso, ¿cómo fueron los instantes precisos, don Mario, cuando se sabía que llegaba? Porque yo recuerdo, ya formábamos parte de GRD hace 5 años y emitíamos la información. Se decía que mucha gente no creía, que pensaban que el huracán se desviaba y por ello decidieron quedarse. Ustedes como emisora hispana, ¿cómo ayudaron a la gente para hacerlos recapacitar? Para que algunos salgan de sus casas y no hagan caso omiso al llamado que hacían las autoridades en ese entonces. Fue bastante difícil, bastante difícil. De hecho, lastimosamente en nuestros países, en Centroamérica, estamos acostumbrados a esos tipos de fenómenos. Para nosotros allá pasa un huracán, inmediatamente comienzas a cubetear el agua, a sacarla y ver de qué manera vuelves a reconstruir tu casa. Aquí los hermanos hispanos pensaron que era lo mismo, es muy diferente, porque aquí no hay montañas que amortigüen la fuerza de los vientos, esto es plano. Cuando ellos vieron ya la imagen satelital en los diferentes canales de televisión nacionales, porque todos los canales de televisión ya estaban tirando la imagen de que el huracán era categoría 5 y la magnitud, la amplitud de este animal era bastante sorprendente. Ya era muy tarde, ya no pudieron salir. Nosotros en la radio nos arriesgamos hasta el último momento y te digo que yo, como centroamericano, que he vivido esas experiencias, sentí miedo y a última hora yo me salí cuando le dije a mi jefe, sálgase porque esto es devastador, sálgase. Nos fuimos ya todos los compañeros, solo se quedó el jefe, fue el único que se quedó hasta casi las 10 de la noche. Cuando ya los vientos comenzaron a soplar, él ya tuvo miedo, entonces salió y pasó recogiendo a un compañero que había quedado atrás y logró salir gracias a Dios, como católico que soy y la fe que tengo, él salió, gracias a Dios, a tiempo. A los 5 días después, cuando vimos la magnitud de lo que había pasado, yo dije, voy de nuevo para mi país, porque lo que estaba viendo no lo podía creer, todo estaba perdido, prácticamente todo estaba perdido. Perdí mi trabajo, perdí mi señora y mis hijos, las escuelas. Te digo, en ese momento donde yo estaba, que fue Houston, pensé en ese momento ya hacer reservación de avión allí y mandar a mi familia de regreso. Pero no, nos llamó el ingeniero, llamó al jefe y le dijo que al transmisor no le había pasado nada, que si conseguíamos una planta de emergencia, nosotros podíamos echar a andar la radio. Y así fue, conseguimos 2 plantas de emergencia, a los 5 días estábamos nosotros adentro. Y ahí nos dimos cuenta que lastimosamente hubieron varios hermanos hispanos que se quedaron y sufrieron las consecuencias de lo que fue el huracán Katrina.
De ahí en adelante la función nuestra fue evitar que ellos regresaran. Esa fue la campaña, evitar que ellos regresaran porque esto era un desastre. Si regresaban acá, porque pensaban ellos que podían venir a limpiar su casa, eran mentiras, las consecuencias eran peores. Primero, no había energía eléctrica. Segundo, no había agua. Tercero, no había combustible. Cuarto, no había comida. Entonces, ¿para qué iban a regresar? Y esa fue la campaña que durante 24 horas y más de 20, 25 días continuos estuvimos diciéndole a la comunidad qué era lo que tenía que hacer, qué debía hacer y qué no debía hacer. De eso son ya 5 años, don Mario. Hoy por hoy, ¿qué lo motiva a seguir en Nueva Orleans? Te digo, es una ciudad bien acogedora, es una ciudad muy bonita, tiene muchas cosas que se parecen a la ciudad de donde yo vengo. Aparte de eso, mis hijos ya se hicieron acá y es bastante difícil pensar en reubicarte en otro lado. Sabemos a lo que nos exponemos, sabemos que Nueva Orleans es como una freidera, que tú echas un huevo y todo el borde de arriba es tierra y abajo donde está el huevo es en Nueva Orleans. Esto es, que cuando el oleaje sube en un huracán, esto va a tirar el agua adentro. Si el río, Dios no lo permita nunca, ese Mississippi, logre romper un bordo y hasta ahí llegó Nueva Orleans. Lo que hacemos ahora, y también lo hizo las autoridades después de Katrina, es que después de un huracán de categoría 2 para arriba, es obligatorio abandonar la ciudad. Si usted se queda, está expuesto a dos cosas. Uno, si le pasa algo, no llame a la policía, no llame al 911, no llame a ambulancias, no llame a bomberos, no llame a Cruz Roja, no llame a nadie, porque nadie va a venir a ayudarle. Y después, como usted llamó a los lugares de emergencia, el 911 queda registrado que usted solicitó ayuda. Después de que pase todo el desastre o lo que sucede en ese momento, después lo van a citar a la corte y lo van a multar por haber desobedecido una ley. Un huracán después de categoría 2 para arriba es obligatorio salir de la ciudad. ¿Y usted considera que después de la tragedia enorme que vivieron en Nueva Orleans hace 5 años, quienes decidieron regresar o aquellas personas que han optado por recién llegar a vivir a Nueva Orleans, estarán preparados si, se pueda generar un nuevo huracán así como Katrina, que esperamos nunca suceda? Sí están preparados, te puedo decir que sí, porque ya hemos tenido, hace 2 años tuvimos otro pequeño susto y vimos la respuesta de la gente, fue casi instantánea. Gracias a Dios nosotros estamos en otra ubicación después de Katrina, cambiamos los estudios a otra dirección, es más seguro, aunque tuvimos problemas con el edificio. Tuvimos que llamar a la FCC para que la FCC hablara con esta gente y nos permitiera estar aquí en los estudios, cosa que lo hicieron, accedieron. Y ahí es donde nosotros en patrullajes que hacíamos vimos los lugares donde más están los hermanos hispanos, transitamos por ahí y vimos que sí obedecieron. Están preparados ellos para eso, te puedo decir que sí. De acuerdo a la cantidad de hispanos que residían en Nueva Orleans, ¿hoy son más hispanos o usted considera que decidieron optar por dirigirse y empezar su vida en otros estados de la Unión Americana? Te puedo decir que hay más. Al principio, antes de Katrina, se suponía que la población hispana eran más de 100,000. Después de Katrina, se dejó venir una oleada enorme de hermanos hispanos de Carolina del Norte, de Atlanta, de Houston, de todos estos lugares cercanos. Todos los estados cercanos se vinieron. Y ahí fue donde fue el gran problema, que tanta gente no pensaron. Ellos solo pensaban en que había trabajo, que iban a conseguir la oportunidad de trabajar, pero ellos no pensaron o nunca vieron de que no había a dónde vivir, no había agua, no había luz, no había nada. Y ese fue la gran decepción de ellos en ese momento. Vivían en las gasolineras, dormían en los carros, en las estaciones de gasolina, ahí pernoctaban, ahí pasaban, conseguían trabajo y se devolvían
pero ahí fue un caos para la comunidad hispana. Entonces la policía vio eso y las entidades vieron eso y ahí fue cuando empezaron a atacar a la comunidad hispana, exigiéndole a los contratistas que si no tenían documentos no los contrataran. Y muchos tenían familiares, entonces lo que hicieron fue aprovechar y rehacer sus casas y todo. Entonces ya volvieron los que se fueron y aceptaron a demás familiares o amigos y sí creció más la población. Correcto. Don Mario, le agradecemos muchísimo por haber respondido nuestra llamada, recordando 5 años de lo que fue el catastrófico paso del huracán Katrina en el área de Nueva Orleans, esperando de corazón que pueda continuar obviamente su trabajo y que nunca más tengamos que hablar de una situación tan difícil como la que se dio allá en el área de Nueva Orleans. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Jessica. Te agradezco desde el interés que tienes en saber cómo estamos en Nueva Orleans. A ti, al Grupo Radial Delgado, a nuestros hermanos en Ecuador, allá en Nueva York, el abrazo fraternal desde Nueva Orleans. Teníamos las palabras del señor Mario Zavala, colega de Radio Tropical Caliente, KGLA. Son solo 2 radios hispanas que hay en Nueva Orleans y siguen adelante brindando ayuda a los hermanos que siguen en Nueva Orleans.